Hola, Dios les bendiga. Les saludamos desde aquí, desde el barrio de La Boca, desde donde estamos transmitiendo esta palabra que permanece para la hora que pasa. Para todos los amigos, hermanos en Cristo, compañeros en la obra, pastores, pastoras, familiares que nos ven, iglesias, las que están cerca, las que están lejos, las que están fuera de nuestro país. Les mandamos un gran abrazo de parte de toda nuestra producción que trabajan arduamente estos muchachos para que este mensaje llegue a usted de la mejor manera. Para los que no me conocen, soy el pastor José Manuel Carlos, pastor de la Iglesia Jesús La Esperanza, desde el barrio de La Boca, capital de Argentina. Dios les bendiga mucho. Pido disculpas por no haber podido estar el miércoles pasado, pero estuvimos viajando por el sur del país, acompañado por el pastor Adrián Jr., y estuvimos en el Calafate, en la iglesia del pastor Antonio Villegas, su esposa y su familia hermosa. Allí estuvimos y hemos hecho una reunión con pastores que fue muy fructífera. Y luego el mismo pastor, a quien le agradecemos tanto por cómo nos trató, nos ayudó, nos bendijo, nos acompañó en auto 300 kilómetros hasta Río Gallegos, donde tuvimos otra reunión pastoral junto al pastor coordinador allí de los pastores de la zona, el pastor Segundo Gamín, y que también visitamos su casa. Le agradecemos muchísimo esta atención que han tenido para con nosotros. Entiendo que ha sido un esfuerzo para ellos y le agradecemos de alma. Por este motivo, viajando tan lejos, no podía hacer el programa, pero creo que se emitió un programa ya que habíamos pasado anteriormente y esperemos que le haya sido de bendición. Hoy miraremos, por así decir, el último de los últimos, porque son dos en uno, dos dones que trabajan muy en conjunto, de los 9 dones que hemos visto en 1 Corintios capítulo 12, que nos ha enseñado el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Hoy veremos los últimos 2 dones. El don, son dones de inspiración, ¿cierto? Ya vimos el de profecía, hoy veremos el don de diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas que van juntos. Por lo general, Dios usa 2 personas distintas, el Espíritu Santo usa a 2 personas distintas en una congregación para dar lugar a este don. Una persona da el mensaje en lenguas desconocidas, ya sea terrenas o angelicales, y otra persona, por la misma gracia del Espíritu Santo, interpreta el mensaje dado en lenguas por otro hermano en Cristo. Así que uno da el mensaje en lenguas extrañas y el otro tiene el don de interpretación para que la iglesia pueda entender lo que Dios está diciendo. Es decir, el que interpreta es muy similar al que da una profecía, el don que ya vimos anteriormente, pero no exactamente trabaja igual. Este don de interpretación es pura y exclusivamente para interpretar el mensaje dado por otra persona en lenguas. Y vuelvo a repetir, pueden ser lenguas
terrenas, desconocidas para el lugar donde se está dando el mensaje, o pueden ser lenguas angelicales o lenguas celestiales que Dios en ese momento quiere usar a través de una persona. El don de lenguas es el don más personal de los dones. ¿Por qué digo más personal? Porque el Espíritu Santo lo reparte y lo da a las personas para que, según la Biblia, se edifique ella misma a través del hablar en lenguas. Vamos a leer, para confirmar lo que estoy diciendo, por supuesto, vamos a leer en 1 Corintios capítulo 14, versículo 4. 1 Corintios capítulo 14, versículo 4 dice: el que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Es decir, el que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica. Porque en el momento en que la persona comienza a emitir las lenguas, en su interior el Espíritu Santo le llena de tal manera que la persona es edificada espiritualmente. Por eso dice que el Espíritu o el que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza o interpreta las lenguas edifica a la iglesia porque tiene un mensaje. El que habla en lenguas extrañas, nadie le entiende, ni siquiera el que las habla, porque lo está hablando por el Espíritu y esto está fuera del entendimiento. El entendimiento puede captar, razonar lo que está registrado en el mismo entendimiento. Lo que no está registrado, bueno, la palabra lo dice, y valga la redundancia, no lo registra. Escucha. Para él son sonidos inciertos que no tienen severidad y entendimiento. Por lo tanto, tenemos que leer el siguiente versículo. 1 Corintios capítulo 14, versículo 2, que dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Lo vuelvo a repetir. Porque el que habla en lenguas no habla para los hombres, sino a Dios. Pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. El que está inspirado por el Espíritu Santo y habla en lenguas, habla para Dios. ¿Por qué dice para Dios? Porque aunque emite sonidos, el que oye, como está en lenguas extrañas, son sonidos inciertos. Pero para Dios tiene significado, porque habla por el Espíritu, y lo que el Espíritu dice lo habla para Dios. Así que está como intercediendo, adorando, alabando en otras lenguas, y el que aún está emitiendo el mensaje o dando el mensaje, tampoco lo entiende, porque lo está haciendo para Dios y a través del Espíritu. Vamos a otro texto, porque aquí hay mucho para aprender. 1 Corintios capítulo 14, versículo 13. Vamos a ver qué dice acá. Versículo 13 y vamos a leer hasta 13, 14 y después leeremos el 16. A ver, dice, 1 Corintios capítulo 14, versículo 13, por lo cual el que habla en lenguas extrañas pida en oración poder interpretarla. Pablo aclara allí que cuando uno clama a Dios y quiere saber lo que Dios está diciendo, puede pedir a Dios el poder interpretarla. Versículo 14, porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento
queda sin fruto. ¿Por qué? Porque no entiendo. Pero esto lo hemos visto en la práctica. Cuando una persona da el mensaje en lenguas y Dios le da la capacidad de interpretarla, y a continuación de hablar en lenguas viene la interpretación en el idioma, en este caso nuestro, el español, el idioma castellano, y lo podemos entender. Entonces, dice acá, el que habla en lenguas habla para arriba, habla para Dios. Pero el que interpreta o habla en profecía, habla para abajo, porque habla para la iglesia y para los hombres. Cuando uno habla para que lo entiendan los hombres, el mensaje es para la iglesia. Pero cuando uno habla en lenguas y no entiende, el mensaje es para Dios. Y ese mensaje intercede el mismo Espíritu por nosotros y ni siquiera Satanás puede entender, solamente Dios. Mire qué bueno que es Dios. El diablo no puede entender ni puede saber lo que el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros al mismo Dios. Por lo cual el que habla en lenguas, dice, debe asegurarse que haya alguien que pueda interpretarlas. Si no hay alguien que la pueda interpretar, tiene que orar a Dios para que le dé entendimiento para interpretarla. De lo contrario, no debe hablar. Si usted sabe que no hay intérprete y usted no tiene el don de interpretación, si tiene un mensaje en lenguas cuando está en lo público, cuando está en la iglesia, y sabe que no hay intérprete, la Biblia nos enseña que debe callar para los hombres y hable para Dios, con su mente. A ver, si lo puede entender leyendo la Biblia. Primera Corintios, capítulo 14, versículo 27, estamos saltando, esto es muy grande la enseñanza que da Pablo aquí, pero mire, 1 Corintios 14, versículo 27 y 28 dice, si habla alguno en lenguas extrañas, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno y uno interprete, que si hay intérprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Y luego dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen, ¿no? Que eso lo hemos leído, creo que fue aquí la última vez, el miércoles pasado, perdón. Así que acá la Biblia nos está enseñando que cuando alguien tiene un mensaje y estamos en la iglesia, todos reunidos, y uno sabe que no hay intérprete, y usted tiene un mensaje en lengua, le vienen las lenguas del corazón, dice la Biblia que si está en público y sabe que no hay intérprete, no largue el mensaje, porque van a estar todos esperando que venga la interpretación y no aparecerá. Así que va a ser para confusión. Mejor calle y lo habla para sí mismo o para Dios en su interior. Esto es lo que está enseñando aquí la palabra de Dios. Este don de diversos géneros en lengua se complementa con la otra persona que tiene el don de interpretación. Por eso digo, son 2 dones distintos, uno que habla en lenguas y el otro que interpreta, y que se complementan. Cuando éste está en operación, tiene que haber un intérprete. Salvo que el que habla en lenguas, Dios le dé también el don de interpretación, como dijimos ya. ¿Por qué tanta complicación con que haya o no intérprete? Porque, hermanos y amigos que me ven, hay muchas lenguas en la tierra, hay muchas lenguas terrenales vivas, actuales. Pero supóngase, si yo estoy aquí, Dios me da un mensaje en lenguas y comienzo a hablar en italiano, para mí yo estoy hablando en lengua extraña, porque no conozco el italiano, salvo que haya algún italiano en la congregación.
Digo italiano como podía haber dicho inglés, chino, francés, y no le digo nada si está en Francia, la iglesia está en Francia y alguien da un mensaje en español. Para los franceses, el español allá es hablar en lenguas, porque no entiende lo que se dice. Claro, para usted que está entendiendo lo que yo estoy diciendo, le cuesta razonar esto. Pero mire, le voy a contar una experiencia que me viene ahora a la mente, que ocurrió en una iglesia en la capital federal. Yo estaba allí y entró una chica de la provincia de Salta, muy sencilla, con unas trencitas, recién venida de la provincia, era cristiana, entonces entró para estar en la reunión. Y de pronto entran 2 o 3 personas, yo no recuerdo si eran 2 o 3, pero me acuerdo de la chica rubia que era extranjera porque hablaba inglés, no sabía español. Y se sentó allí al lado de la hermana que era la salteñita. Y de pronto, durante el culto, la alabanza, cuando hacen un poco de silencio, la salteñita empieza a hablar en lenguas. Para mí, hablaba en lenguas. Pero lo que pasó es que comenzó a hablar en inglés. Y ella no entendía el inglés. Pero habló el perfecto inglés, porque allí había un americano bilingüe que dijo que habló el perfecto inglés y que le dijo a la chica, porque era la chica, el mensaje era para la chica que estaba allí, que si ella abría su corazón, Dios la llenaría con el Espíritu Santo. Y claro, la chica que estaba al lado, norteamericana, no sabía hablar español, y la morochita que estaba ahí al lado, que estaba dando el mensaje en lenguas, no sabía hablar en inglés. Pero el mensaje que dio en inglés era perfecto y la chica que estaba al lado se quebrantó y entregó su vida al Señor. Este don es para esto, para que la gloria sea para Dios y los hombres y las mujeres entiendan que Dios está vivo y está con su iglesia, haciendo señales, prodigios y milagros, pero muy especialmente para salvar las almas. Las lenguas que yo mencioné son terrenas, lenguas terrenas, activas, vivas, lengua inglesa, china, italiana, francesa, pero también hay lenguas muertas que Dios también la puede usar, como el latín, el arameo, lenguas que ya no se usan más, pero que tal vez algunos las pueden entender y si es necesario Dios la puede hacer hablar. Y hay lenguas angelicales y celestiales, las cuales no conocemos y que muchas veces el Espíritu Santo las usa para interceder a través de una persona, usando el espíritu de la persona. Ahora, usted dice, ¿y esto realmente está en la Biblia, pastor? Mire, está en la Biblia en el Nuevo Testamento y está en el Antiguo Testamento. El anuncio en el Antiguo Testamento de que en nuestro tiempo la gente hablaría en lenguas, lo dice allí bien para atrás, en la ley. Esto está en Isaías, pero yo se lo voy a leer en Corintios porque Corintios repite el texto del Antiguo Testamento. A ver, déjeme abrir un poquito la Biblia que se me cerró. Primera de Corintios 14, versículo 21. Primera de Corintios 14, versículo 21. Dice el apóstol Pablo aquí, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Esto está en Isaías capítulo 28, versículo 11 y 12. Pero mire, ya en Isaías, muchísimos años antes que viniera el Señor Jesús a esta tierra, dice, en la ley, dice Pablo, está escrito,
en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Isaías, esto está en Isaías capítulo 28, versículo 11 y 12. Esto es en la ley, en el Antiguo Testamento. Pero lo que leí recién está en 1 Corintios 14, 21. Otras lenguas. Quiere decir, hermanos, que no es nuevo. No es algo que los hombres lo descubren ahora en el Nuevo Testamento. Ya en el tiempo de Isaías y los profetas, Dios anunciaba que el derramamiento de su Espíritu Santo iba a traer estos dones. Por supuesto que los dones tienen que ser usados por fe. Si usted no cree en estas cosas, tampoco Dios le dará los dones. Cuando uno habla en lenguas, dice acá la palabra, habla por y desde el Espíritu. Cuando uno habla en lenguas, habla por y desde el Espíritu. No es que uno repite como un lorito las palabras. Usted se va a dar cuenta, cuando las personas, usted está en una iglesia pentecostal, va a encontrar que las lenguas que hablan, los que hablan en lengua, no son iguales, unas a las otras, porque cada uno tiene el mensaje que el Espíritu le da. A ver, en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 26, 8:26. Si lo encontró allí, se va a dar cuenta de algunas cosas aquí que estamos diciendo. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Interesante. Cuando yo hablo en lenguas, no hablo desde mi mente, hablo desde mi espíritu, porque mi mente no entiende lo que digo, pero hablo porque Dios toma la lengua, toma mi espíritu y por fe comienzo a hablar en otros idiomas, en otras lenguas. El Espíritu Santo, en este caso, usando nuestra boca, nuestra lengua, intercede, dice acá, por nosotros, de acuerdo a lo que necesitamos. Y luego hay una pregunta. ¿Qué es conveniente que pidamos a Dios? Ni nosotros mismos sabemos, porque el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Si nosotros pedimos conforme a nuestra capacidad mental, es muy pequeño lo que podemos pedir a Dios. Cuando Dios nos quiere dar tantas y grandiosas cosas, entonces Él mismo, a través de su Espíritu, intercede por nosotros para que nosotros podamos tener lo que necesitamos y que ni siquiera sabemos que lo necesitamos. Esa es nuestra debilidad. Pero el Señor lo sabe. Yo no conozco mi futuro. Usted no conoce su futuro, pero Dios sí lo conoce. Entonces, Él puede interceder por nosotros, mejor que nosotros mismos, para nuestro futuro. Mire, le voy a dar un ejemplo para que pueda entender lo que estoy diciendo. Cuando con mi esposa esperábamos la venida de nuestra primera hija, mi esposa estaba embarazada, orábamos por lo que nuestro entendimiento, o según nuestro entendimiento, necesitaríamos para la crianza de nuestra hija. ¿Qué era lo primero que pensamos? ¿Dónde la vamos a acostar a la bebé? Éramos en condiciones muy humildes estábamos, muy precarios. Entonces pedíamos a Dios que alguien nos regalara una cunita, porque en ese entonces estábamos durmiendo en un colchón en el suelo, no teníamos ni cama. Señor, que alguien nos regale una cunita. Y luego hablamos en lenguas, ¿no? Espíritu Santo nos llenó de lenguas y hablábamos en lenguas, pero cuando volvíamos a pensar, no interceder en lenguas, sino interceder con nuestra mente, seguíamos pidiendo la cunita. Y comenzaron a llegar los regalos.
lo primero que nos regalaron fue una bañera para bebé. Bueno, nunca la descartamos, pero ni sabíamos que íbamos a necesitar una bañera, que nos vino muy bien. El segundo regalo que nos dieron fue un cambiador, donde cambiar el bebé. Tampoco sabíamos que eso era necesario, es que éramos padres primerizos. Luego vino la ropita, y ropita que ni siquiera pensábamos que la íbamos a necesitar. Y cuando ya se acercaba el nacimiento, que yo seguía pensando en la cunita, apareció gente llegamos a tener 3 cunas, no sabíamos qué hacer con tantas cunas. Y una de las cunas, mire cómo Dios pensó, se hacía grande, era como compactada y se podía hacer una camita mucho más grande que le iba a durar, según Pamela que nació, para Pamela iba a durar varios años. ¿Ve? ¿Qué quiero decirle? Nuestra mente puede pensar finito, sin saber justamente lo que necesitamos. Por eso la Biblia dice, ¿podemos pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo, hablando en nuevas lenguas, Él intercede por nosotros ante el Padre Celestial. Qué bueno que es Dios. Por lo menos con la iglesia, a quien Dios ama, Dios derrama de su bendición sobre ella y los creyentes podemos disfrutar de estos dones maravillosos. Mire lo que se pierde el inconverso. Los que se pierden, los que no conocen a Dios. Este don maravilloso nos ayuda a pedir a Dios como nos conviene. Por eso digo, es un don, uno de los dones más personales, el poder hablar en lenguas. No todos hablan en lenguas en la iglesia pentecostal, porque pareciera que no lo necesitan. ¿Para qué quiero hablar en lenguas? Mire, cuando uno descubre estas cosas, bueno, uno busca hablar en lenguas. Pida a Dios que le dé lenguas, que lo llene del Espíritu Santo, para que usted pueda interceder en lenguas y recibir aquellas cosas que no conoce, ni que sabe que las necesita. Dios ha sido bueno y ha pensado, pero muy bien para nosotros. Y nosotros a veces tenemos por menoscabada la idea de ¿para qué quiero las lenguas? ¿Cómo para qué? Es que no sabemos todo lo que dice la palabra. Es por eso que debemos orar a Dios, que Él nos bautice con el Espíritu Santo. Pablo llega a decir, yo hablo en lenguas más que todos vosotros, pero cuando estoy en la iglesia, prefiero orar y hablar con Dios con el entendimiento, en el idioma en que estoy, en el país que estoy. Si estoy en un país de habla hispana, oraré en español. Si estoy en un país de habla inglesa, oraré y hablaré en inglés. ¿Para qué? Para que todos sean bendecidos. Pero cuando estoy solo, dice Pablo, hablo en lenguas. Cuando yo oro, oro en lenguas. ¿Por qué? Porque he aquí el Espíritu Santo ora por mí, intercede por mí. Y que esto sea maravilloso y entendible para usted. Para la interpretación, cuando viene una interpretación del hablar en lenguas, viene para la iglesia, para que sepamos lo que Dios quiere hacer o que Dios quiere darnos por su palabra. Ahora, también dice la Escritura que las lenguas son por señal a los nuevos, a los inconversos. Cuando entran a la iglesia y alguien está hablando en otras lenguas, le es por señal. Pero a la iglesia es para edificación por la interpretación de las lenguas. Porque la iglesia conoce la palabra y los nuevos no. Las lenguas interpretadas confirman la palabra. Entonces, cuando alguien está hablando en lengua y otro confirma o traduce o interpreta,
Para la iglesia que conoce la palabra, el que está interpretando repite palabra de Dios, para uno es edificante. Para el inconverso o para el nuevo que no conoce ni al Señor ni a la palabra, le sirve como señal. Y usted dice, ¿de qué manera le sirve como señal? Y le está mostrando que Dios está vivo, que está con su pueblo y que habla a su pueblo a través de los dones del Espíritu. Hay muchísimas personas que se han convertido al Evangelio. Convertido, cuando digo convertido, es que se dieron vuelta, iban para allá y ahora convirtieron, se dieron vuelta y comenzaron a caminar con Dios y para Dios. ¿Por qué? Porque justamente entraron en una reunión donde las lenguas y las interpretaciones estaban allí en función y ellos encontraron a Dios. Se dieron cuenta que Dios estaba en y con la iglesia a través de los dones del Espíritu. Mire, para ir concluyendo, para el pueblo pentecostal, esta experiencia es conocida, necesaria y anhelada, porque muchos la buscan. Yo fui uno que busqué cuando me enteré en la congregación que había un bautismo, un llenamiento del Espíritu Santo y que ese llenamiento del Espíritu Santo producía en el creyente la posibilidad de hablar en lenguas. Yo busqué este llenamiento, lo busqué con hambre y sed, orando cada día, cada noche, cada mañana, buscándole al Señor, hasta que un día, arrodillado, orando, comencé a hablar en lenguas y el gozo del Señor me invadió. Era tan maravillosa la presencia de Dios que no quería parar, quería seguir alabando. Cuando el Espíritu Santo usa a nuestra boca y a nuestro espíritu, también domina nuestra lengua. Mire qué interesante. El órgano más difícil de dominar para el ser humano. El ser humano puede dominar cualquier parte del cuerpo. Lo que dice la Biblia que no puede dominar, no termina de dominar, es la lengua. Por lo tanto, cuando el Espíritu Santo toma dominio sobre nuestra lengua, esto está demostrando control de todo nuestro ser. El Dios que puede controlar la lengua puede controlar todo el ser. Mire, los científicos han descubierto que hay un puntito en el cerebro que es el puntito que Dios ha puesto ahí. Los médicos pueden darle un nombre a ese puntito que está en el cerebro, que de ahí emana la capacidad de hablar, de la lengua. Cuando ese puntito es afectado, tocado o estorbado con algo, supóngase, alguien tiene una ACV y es afectado ese puntito, la persona no puede hablar, se le traba la lengua y no habla, no cosas coherentes. Ahora, qué interesante. Cuando usted habla en lenguas de Dios, Dios toca ese puntito. Lo hace hablar en lenguas y cuando Él lo suelta, usted vuelve a hablar en español o en el idioma en el país en el cual está. Aquello que los hombres no pueden tocar, porque si lo tocaran, afectarían la lengua de la persona para siempre. Dios la toca cuando Él quiere hablar en lenguas y la suelta cuando quiere que la persona hable. Esto muestra que Dios es un Dios de milagro y poderoso y que Él puede dominar lo que nosotros no podemos dominar, la lengua. Mire, vamos a ir a Santiago. El libro de Santiago, capítulo 3, versículos 7 y 8. Santiago, capítulo 3, versículos 7 y 8, dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma a sí mismo,
se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua. ¿Se da cuenta? Que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Dice, ningún hombre puede dominar su lengua. Aún cuando usted descansa, está durmiendo, parece ser que la lengua se sigue moviendo, ¿eh? Todos los músculos descansan, menos la lengua. Es el músculo el órgano que no puede dominar el hombre. Pero Dios sí. Interesante. Debemos buscar este don de lengua, ¿no le parece? Para nuestra vida personal. ¿Para qué? Para edificación, dice la Biblia, consolación, exhortación, control del Espíritu Santo en nuestras vidas y para interceder como conviene para nuestra vida conforme a la voluntad de Dios. Mire, dice que la profecía y el don de lenguas y la interpretación de lenguas, que son dones inspiracionales, sirven para edificación, para consolación, para exhortación, edificación. Hablamos en lenguas y nos edificamos en el Espíritu. Y que el Señor nos dé, vamos a orar fuerte para que el Señor nos dé el don de interpretación. ¿Por qué no? Si usted lo desea y cree necesario para bendecir a otros, Dios se lo va a dar. Para bendecir a los oyentes, a la iglesia del Señor. Y también a los inconversos, porque a los inconversos le es de señal el hablar en lenguas y la interpretación conforme a lo que hemos leído. Ahora, hermanos, y amigos que nos ven, antes de terminar quiero recordar y refrescar estos pensamientos. Estos dones de inspiración, tanto profecía, lenguas e interpretación de lenguas, nunca serán para mandar a alguien que haga algo. Nunca serán para mandar, para decidir por otra persona. Jamás. Estos dones no vienen para que usted sea... no es que Dios puede o quiere decidir por usted. Jamás. Porque entonces está violando el libre albedrío, que no se confunda. Cuando viene este don, jamás, si es de parte de Dios, jamás Dios dirá, ve porque te mando yo y se terminó. No, no es así. Dios nos ha dado el libre albedrío y Él nos ha dado la capacidad de elegir. Que Él nos diga cuál es lo bueno y cuál es lo malo, perfecto. He puesto delante de ti dos caminos, dice la Biblia. El camino del bien y el camino del mal. Y luego aconseja, escoge el bien para que vivas. Pero nunca lo fuerza, nunca viola el libre albedrío. Le da la opción a elegir y aún guiándole el Señor, hay millones y millones de personas que han escogido el mal camino. ¿Por qué? Porque tienen libre albedrío y Dios no quiere marionetas que Él pueda manejar, sino que ha creado al hombre y a la mujer para que decida por sí por dónde quiere caminar, dónde quiere ir a pasar la eternidad. Recuerde, nunca será para mandar a alguien, ni para decidir por alguien, jamás. Nunca será para adivinar el futuro, su futuro. Nunca. Porque esto sería terrorífico para algunos que saben, si supiera que dentro de unos días se va a morir, por ejemplo. Nunca, tanto la profecía como el mensaje en lenguas y la interpretación, será para adular a una persona, para que la persona, se le hinche el orgullo, que diga, no hay nadie como tú eres el mejor o la mejor, nunca hablará así. La palabra de Dios no dice esto, más bien Dios bendice a los humildes. No, jamás
va a adular a las personas, sino que va el Señor a confirmar la palabra de Dios. Jamás le dará gloria al hombre. Cuando alguien quiere darle un mensaje, interpretación de lenguas y le dice a usted, él es el más hermoso, la más hermosa, y Dios quiere que seas mejor que nadie, nunca hablará así. Dios dice, a nadie daré mi gloria, sino a mi Hijo. La gloria de Dios se la ha dado al Hijo, no a usted y a mí. Nosotros somos servidores del Señor. Y entonces, hermanos, tanto la profecía como el don de lenguas y la interpretación de lenguas siempre será para confirmar la palabra escrita, para edificar su vida y la mía, para encaminar si estamos torcidos, nos mostrará el camino, y para consolarnos si es que estamos afligidos, atormentados por las cosas que nos están pasando. La profecía y el don de lenguas y la interpretación podrá venir para consolarnos. Sí, Dios nos consolará, porque la palabra de Jesús dijo, yo me voy, pero vendrá otro consolador para que esté con ustedes para siempre. ¿Qué estaba diciendo? Vendrá el Espíritu Santo para consolarles. Vendrá el Espíritu Santo para edificarlos. Vendrá el Espíritu Santo para encaminarlos. A Él síganlo, porque Él no hablará por su cuenta, sino que tomará de lo mío y lo hará saber. Hermanos y amigos queridos, tengo que terminar, se me va la hora. Pero qué maravillosos son estos dones. Maravilloso. Hay muchos dones más que por ahí tomamos algunos para seguir hablando. Mire, hay un don muy importante, que es el don de repartir. Este don de repartir es el don que nosotros llamamos don de dar, pero nadie puede dar sino repartir, porque no somos dueños de nada. Todo lo que tenemos y todo lo que somos es de Dios. Y lo que Él ha puesto en nuestras manos, repartimos. Por eso, tal vez sería bueno, si Dios así nos permite, el próximo mensaje que demos a través de este canal será el don de repartir. Para que usted sepa que Dios nos ha dado cosas, ha puesto cosas a nuestra capacidad, en nuestras manos, tanto espiritual como material. ¿Para qué? Para que tengamos en abundancia y placeres. No. Lo que Él nos ha dado es para repartir, para ministrar. Que Dios nos alcance gracia, ¿verdad? Vamos a orar en este momento y yo quiero orar para finalizar estos 9 dones, orar muy especialmente para que Dios le dé a usted, creyente, le dé a usted, pastor, pastora, le dé a usted, pastor asistente, pastora asistente, a usted que anhela estar sirviendo al Señor, hermana en Cristo, hermano en Cristo, porque la Biblia dice, anhelad y pedid los dones mejores. Vamos a orar para que Dios derrame de estos dones, porque estos dones son para la iglesia, no son para los inconversos, no es para el mundo, es para que la iglesia los administre, para que la iglesia los reparta junto con el Espíritu Santo y obre a favor de sus hijos y aún de aquellas almas que están sin Dios y sin esperanza. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos una bendición grande, enorme, sobre todo tu pueblo que nos ve a través de este programa. Bendice a tus siervos y a tus siervas. Bendice, Señor, a tus hijos, a tus hijas. Bendícelos con este derramar de tu Espíritu Santo. Y para que cada uno, cada una allí en el lugar donde se encuentra, pueda recibir estos dones y pueda administrar estos dones junto con tu Espíritu para bien
y edificación de tu pueblo, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, sabiendo que tú siempre nos oyes. Amén, amén y amén. Recuerde que estamos por este mismo canal siempre los miércoles y los domingos a las 9 de la noche. Dios los bendiga muchísimo.